que nos venimos reuniendo. Hoy vamos a tratar el tema 3, que son las técnicas para el trabajo cooperativo. No sé si antes de empezar querían comentarme algo, querían sugerirme algo. Ya he visto una de las cuestiones así un poco candentes que he visto, es que quieren ustedes o querían algunos de ustedes, que se abrieran los foros de la actividad de la semana que viene. Pero el departamento, los miembros del departamento han decidido que es preferible ver la segunda parte del tema 3, donde se va a hablar de dinámicas y se va a hablar de técnicas, para que todo sea mucho más fácil, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que no se abre el foro antes de tiempo, ¿vale? Por si alguien tenía alguna duda y me lo quería escribir o lo quería otra vez trasladar, ya lo comento yo desde aquí. Bien, hoy vamos a ver justamente unos principios para el aprendizaje cooperativo en el aula y fuera de ella. Vamos a ver la puesta en práctica de la clase cooperativa y nos vamos a quedar en dinámicas y técnicas para el aprendizaje cooperativo. A ver, antes de que me despiste, no, hoy no voy a explicar la actividad 1, María, la voy a explicar porque solamente tenemos una hora, como habréis visto. Es la semana que viene justamente cuando voy a explicar la actividad y darán cuenta que la siguiente semana, bueno, no están publicadas, antes se me ha pasado por completo, las voy a publicar ahora cuando terminemos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues seguimos. Decía y retomo que hoy solamente vamos a ver justamente hasta el punto 3.4, justamente por aquello de que dinámicas y técnicas para el aprendizaje cooperativo se explicará la semana que viene, que tenemos esa clase doble, porque justamente ese punto es el referente para poder realizar la actividad primera que tienen que entregar de esta asignatura. Bien, pues en este tema decía, vamos a centrarnos en dinámicas y técnicas más adecuadas para lo que son el aprendizaje entre los alumnos. Vamos a conocer esos principios del aprendizaje cooperativo, vamos a poder identificar esos elementos básicos necesarios para que la colaboración sea más exitosa. Es verdad que ya en sesiones pasadas hemos venido también trabajando algunos de esos elementos, pero hoy los vamos a ver un poquito más en profundidad y también les abriré, como siempre, la oportunidad les daré esa oportunidad de abrir el micrófono o de hacer esas preguntas, ¿no? que tanto me gustan y que creo que son tan enriquecedoras para estas sesiones que estamos conformando todos. Bien, además, también vamos a dar algunas orientaciones para crear grupos para ese aprendizaje cooperativo. Y ya la semana que viene, decía, ¿no? Vamos a estudiar algunas dinámicas, las más idóneas según el objetivo que queramos trabajar para mejorar la cooperación de los grupos en el aula, y se van a dar también, ya la semana que viene, decía, algunas técnicas de enseñanza idóneas para aprendizaje cooperativo. Y también en ese punto vamos a diferenciar entre técnicas de comprensión, técnicas de análisis y técnicas de utilización. Y de todas formas, no se me va a olvidar tampoco el día de hoy, porque lo tengo muy en cuenta, justamente cuando terminemos el punto 3.2, una web que me gusta mucho, donde están aportadas las dinámicas y las técnicas por los diferentes niveles, ¿no? Desde infantil, primaria, bachillerato, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, no se me puede olvidar recomendarles esa web que digo que tanto me gusta y que hay una compilación de todo ello. Bien, ¿qué me gustaría transmitirles, ¿no? Y cuáles son los objetivos, ¿no? De cara a la finalización de este tema? Bien, seguimos conociendo principios de aprendizaje cooperativo, tener unas nociones, ¿no? de organización de grupos, de trabajo cooperativo con tecnología, identificar y aplicar esas dinámicas para el aprendizaje y identificar y aplicar las técnicas idóneas para también el aprendizaje
mediado por tecnología. Como estamos viendo, estamos haciendo una diferenciación siempre entre dinámicas y técnicas. Bien, que hemos venido también hablando de lo que es de lo que es la definición o lo que creíamos que era justamente la cooperación, ¿no? La cooperación, hemos dicho ya, hemos hablado de ella, largo y tendido, que consistía en trabajar juntos para alcanzar unos objetivos comunes. Para que la construcción se considere colectiva, va a resultar siempre imprescindible que todos los alumnos debatan y lleguen a un consenso y produzcan una conclusión común por medio de esa toma de decisiones conjuntas. Bien, este aprendizaje cooperativo va a ser el empleo didáctico de esos grupos reducidos en los que los alumnos van a trabajar juntos para maximizar su aprendizaje y el de los demás. Yo creo que esto lo teníamos claro, ya lo veníamos hablando ya en sesiones, como digo, anteriores, ¿no? Bien, pero también vamos a ir un punto más allá, ¿no? Ya que existe un grupo de, o sea, un abanico grande, ¿no?, de herramientas TIC para posibilitar el trabajo de aprendizaje cooperativo. Por un lado tenemos herramientas de comunicación, bien sean que no son nada ajenas, bien sean los chats, bien sean los foros, bien sean los blogs, incluso las redes sociales, que nos van a también posibilitar, ¿no?, ese aprendizaje cooperativo. Por otro lado, también tenemos herramientas de gestión, como bien sean los portfolios o los espacios de almacenamiento, y las herramientas de creación, desde las mapas conceptuales, infografías, presentaciones o incluso la web quest, ¿no? Son todas esas herramientas, ¿no?, que hacen que seamos también competentes digitales, ¿no? Algunas cuestiones previas, que esta es la diapositiva, que está así un poco cruda, ¿no?, sin ninguna imagen, porque quiero focalizar bien, que la vamos a usar un poquito de guía e index de esta sesión de hoy, una de las primeras partes, ¿no?, de esta sesión de hoy. Bien, ¿qué son los grupos? ¿Qué características lo conforman? Y qué duración, ¿no? Porque una de las grandes preguntas es, Alicia, ¿cuántos alumnos y cuánto tiempo? Pues vamos a debatirlo, vamos a discutirlo. A algunos les funcionará de una forma, otros de otra, dependiendo realmente del aula clase, ¿no?, o el salón clase, como dicen ustedes, el salón, que es una palabra que me gusta mucho, ¿no?, porque salón suena a espacio relajado, ¿no? Y además hay que aprender, o sea, y es un entorno estupendo para aprender, ¿no?, cuando se está relajado y disfrutando, ¿no? Me gusta mucho el salón clase, dicen ustedes. Por otro lado, la disposición del aula, que vamos a ver también, a todos nos es agradable, valga la redundancia, de trabajar en unos espacios que nos sean confortables, ¿no?, a todos los niveles, ¿no? A mí, por ejemplo, me sacan del espacio y donde normalmente trabajo, tengo concentración y demás, y no me gusta tanto, ¿no? Me gusta mucho trabajar siempre en el mismo espacio. Bien, por otro lado, la asignación de roles, cómo vamos a asignar los roles, vamos también a tener un debate pequeño, a ver cómo lo hacen ustedes, porque seguro que tienen experiencias en aprendizaje cooperativo y asimismo quiero que las compartan. Objetivos y materiales y algunas pequeñas dinámicas que como veremos van a estar muy relacionadas con el tema que ya también veníamos hablando de lo que son las habilidades sociales, ¿no? O sea, esos previos de cómo tenemos que ir encajando con los alumnos y trabajando con ellos esas herramientas más sociales, ¿no? El respeto, hacia la opinión del otro, el turno de palabras, es la empatía, etcétera, etcétera. Entonces vamos a verlo despacio. Bien, entonces, bueno, si les digo que estas son las características en general de los grupos, que las que va a destacar la interdependencia como clave del aprendizaje cooperativo. Si yo les pregunto ahora mismo, o sea, ¿qué es la interdependencia positiva? ¿Ustedes qué me contestarían? Porque yo creo que es uno de los rasgos más fundamentales y más que podemos subrayar, ¿no?, de lo que
de la característica más sobresaliente, ¿no? De alguna manera del aprendizaje cooperativo, y yo creo que los alumnos tienen que tener marcado a fuego. ¿Qué es la interdependencia positiva? ¿Qué se entiende por interdependencia positiva? Vamos, que somos 33 y conmigo 34. Más atención técnica de Unir, que aunque no participa, pero también en cualquier momento le podemos hacer participar. ¿Eh? Veo que está mucha gente ya escribiendo, ¿no? Venga, dice que las soluciones de los compromisos adquiridos sean compartidas y llevadas a cabo por los miembros del grupo. Muchas gracias, Candelaria. Efectivamente, ¿no? Que el grupo debe obtener resultados que sean mayores que los que puede hacer uno solo, ¿no? Para alcanzar un objetivo grupal, todos deben aportar ese esfuerzo, ¿no? Bien, las condiciones también personales ahí van a primar, ¿no? Entonces, ahí ya justamente esto que aportas, Luis, las condiciones personales, ya enlazaría justamente con el punto siguiente, ¿no? Que sería la responsabilidad individual y grupal. No todos los miembros son responsables de todo el trabajo en equipo, de tal forma y manera que si uno de ellos se ausenta, el resto de los miembros pueden suplir a ese miembro ausente, porque todos deben tener conocimiento de todo lo que está pasando en el grupo, ¿no? Dice Miguel Ángel que todo grupo tiene una meta común y si uno falla, todos fallan, y si todos cumplen, todos ganan. Muy bien dicho, Miguel Ángel. O sea, hay que hacer team building, ¿no? Que dirían los estadounidenses, ¿no? Hacer ahí grupo, equipo, team building. ¿Vale? Estas dinámicas, estas filosofías son muy de trabajar las multinacionales, ¿no? Yo trabajé en una ya hace muchísimo tiempo, ¿no? En una multinacional tecnológica y, o sea, siempre, ¿no? Teníamos esa idea, ¿no? de hacer equipo. Todos los viernes nos juntábamos los miembros del proyecto, teníamos un desayuno común de una forma distendida para trabajar lo que era el proyecto y hacíamos esto, ¿no? Responsabilidad individual y por ende responsabilidad grupal. Bien, por otro lado, esa interacción estimuladora son esas sinergias necesarias que se consiguen si hay una interacción. Es verdad que es mucho más fácil hacer esa interacción estimuladora, un poco el face to face, ¿no? El cara a cara, pero bueno, si no se puede, pues al menos en algún momento, ¿no? Es necesario que los grupos se reúnan y si no, en la distancia, a través de foros, de correos electrónicos, pues bueno, podríamos ir poco a poco solventando, pero es verdad que si tenemos una aula clase y tenemos la posibilidad, es verdad que después de algún periodo de tiempo es fundamental esa interacción estimuladora. Hemos visto también cómo hemos trabajado en pandemia, pues cuando esa falta de contacto, ¿no? Que no nos podíamos besar, ni abrazar, ni tocar, ¿no? Hay gente que somos muy, muy táctil, ¿no? En mi caso, yo tengo un alumno aquí enfrente y ya le estoy tocando, le estoy poniendo la mano en el pelo, le estoy... pues bueno, eso nos lo hayamos perdido, ¿no? Y eso también en ciertos momentos es muy importante, ¿no? Incluso si vemos a los adolescentes, llega un momento justamente cuando entran en esa adolescencia, empiezan, ¿no? Como a darse golpes, ¿no? Como los monos, ¿no? Porque necesitan, ¿no? Como mamíferos en edad de crecimiento necesitan ese contacto físico. Bien, dice, hay estudiantes que son excluidos en la formación de equipos. Dice, profe, mi experiencia docente es complejo formar los grupos. A veces no sé si dejarlo que los formen como ellos deseen o si dirijo cómo conformarse. La vamos a ver, Yolima, porque es verdad que hay que evitar que sean excluidos en la formación de equipos. Vamos a ver cómo trabajamos después eso, ¿vale? Después aprendizaje, lo vamos a trabajar, ese punto le vamos a tocar, María. Aprendizaje de competencias sociales. Para que un equipo funcione, los integrantes necesitan dominar esa serie de habilidades, esa serie de herramientas, ¿no? Que hemos dicho antes, afrontar, resolver conflictos, deben saber que las relaciones mejores son las basadas en el respeto.
son las basadas en el respeto. Y luego la evaluación grupal. La evaluación es una parte fundamental de todo esto, ¿no? De cualquier proceso. Y no hay trabajo cooperativo que se precie donde no haya una evaluación grupal. Los alumnos, fíjense, siempre pienso que deben siempre me gusta decir que desde que partimos hasta que alcanzamos la meta, no es tanto la meta en sí, sino todo lo que va, o sea, cómo va modificando todo el proceso, ¿no? Todo el camino hasta conseguir la meta misma. O sea, todos esos procesos, cómo van modificando a los miembros del grupo y cómo va dejando huella, ¿no? Eso también creo que es importante. Deben reflexionar sobre qué actitudes han tenido, qué justamente métodos funcionan, cuáles no funcionan, qué debe mantenerse, qué deben modificarse, qué deben analizar y exactamente cómo están trabajando. Y hay una palabra ahí, un concepto básico que es la metacognición, ¿no? Podríamos relacionarlo con la metacognición, es decir, cada uno que sea consciente de su proceso, ¿no? De cómo aprende. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí, bueno, pues son esos 5 puntos, ¿no? Importantes, característicos de toda metodología de aprendizaje cooperativo, tanto en el aula como fuera de ella. Y hacemos diciendo fuera de ella porque también hemos sabido trabajar de esta manera. Los grupos, vale. Empezamos ya aquí a trabajar, María Yolima, empezamos aquí a trabajar. Dice, bueno, voy a leer esto que dice Candelaria, dice, todo depende de la forma en que defines los compromisos adquiridos y por eso es sabio medir antes de conformar. Bien, ahí, arrancamos también ahí, de esa pregunta que ha hecho María Yolima y de esto que dice Candelaria. Bueno, igual que la vida misma, ¿no? Tú vas a una empresa, ¿vale? A un ámbito profesional o incluso la vida misma. No todo el mundo está cortado por el mismo patrón. O sea, nosotros no somos clones, cada uno tendrá unas actitudes mejores para unas cosas, mejores para otras. Entonces, los grupos tienen que ser compuestos por estudiantes con diferentes rendimientos, con diferentes intereses, con diferentes características, con diferente forma de abordar la resolución de problemas. Van a tener focos diferentes de interés, van a tener una forma de emprender el pensamiento diferente, todo lo cual esto va a incrementar esa comprensión, o debería, ¿no? Y el racionamiento del alumnado. Lo importante sería priorizar, efectivamente, como dice Candelaria, cómo formamos esos grupos heterogéneos en función de las necesidades del grupo clase. Por ejemplo, si en un grupo, por ejemplo, tenemos María Yolima, pues a una persona a la que siempre se le da de lado, sería conveniente, que lo vamos a ver a través de esas dinámicas, que ahora vamos a ver la semana siguiente, poner en énfasis, por ejemplo, si es que es de una etnia diferente, si es que es, a ver, o sea, de un ámbito sociocultural diferente, o tiene unas características también X diferente. Entonces, es importante que se trabaje. Y es verdad que cuando estamos conformando estos grupos, nosotros deberíamos llevar ya un espacio de tiempo para saber cómo es nuestro grupo clase. Y en función de esto, esta gente que parece que siempre está excluida, intentar acoplarla en algún grupo que refuerce su autoestima. Bueno, en mi caso ya os lo he dicho, que en alguna ocasión que trabajo con alumnos bastante complicados a todos los niveles, fundamentalmente a niveles sociales, entonces o se tratan mal o se falta el respeto y demás, entonces siempre andamos con dinámicas, trabajando con dinámicas de este tipo, porque es verdad que hacen feo a alguno, o tú como provienes de no sé dónde, tú no cabes en este equipo. Entonces hay que ver, ¿sabes?, que todos somos
diferentes, pero al mismo tiempo todos somos iguales. Es una de las cosas que siempre trabajo. Todos somos diferentes, pero realmente todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos, simplemente somos diferentes. Y en esa diferencia es donde está el aporte y el enriquecimiento. Y esto hay que trabajarlo desde, desde estas dinámicas. Entonces, Yolima, más que dar importancia, que hay que darle importancia, hay que evitar que el alumno se sienta desplazado, que vea que nos hemos dado cuenta, es mejor intentar trabajarlo y ayudarle, integrarlo, para que vaya cogiendo muchísima más autoestima, menos que tengan, trabajar también un poquito la frustración. Entonces, hay que ser muy suave y hay que estar, como dicen aquí, muy en el tajo, ¿no? Muy pendiente de estas situaciones porque son muy desagradables. Además, es más cuando empiezan con la adolescencia, empiezan estas disquisiciones que son, para quienes las viven, son situaciones muy dolorosas. Es lo mismo cuando tú tienes a chavales. Cuando digo chavales, no sé si me entiende. Chavales son chiquillos, ¿no? Son chicos, o sea, son los chicos que van desde 12 a 18, ¿no? Yo los llamo chavales, ¿no? Incluiría chicos y chicas, ¿vale? Lo primero es que el estudiante se sienta cómodo, dice Javier. Dice, me costó aprenderlo, dice, más cuando tenemos una aula con más de 30 estudiantes. Y evaluar tantos estudiantes de manera individual es bastante traumático, más por las condiciones socioemocionales de ellos. Sí, es muy duro. Nosotros ahora tenemos un límite de 23, 24 como mucho alumnos en el aula, y claro, tienes que hacer un rodaje. Además, a mí cuando llegan me gusta no ir de los compañeros, no ir de los docentes, o sea, hacerme una primera aproximación. Después, si necesito, pues voy al orientador, pregunto y tal, pero siempre me gusta empezar página en blanco, para incluso nosotros, que muchas veces somos adultos y demás, para no tener prejuicios y para ver, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, Yolima, con dinámicas, ¿sí? Entonces, o sea, todos los chicos, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, todos estos chicos que bueno, o sea, pues con funciones ejecutivas pues un poco tocadas, etcétera, etcétera, es complejo, pero hay que hacerlo, porque nosotros tenemos una profesión vocacional. Es durísimo, pero cuando lo conseguimos, o sea, no solamente repercute en ellos, si ellos, o sea, se llenan de estímulos y alegrías, sino nosotros, o sea, esas luchas a nivel social, que yo creo que ahora mismo son muy importantes, son fundamentales. Dice, toca jugar con la comodidad. Sí, es que no sabía, no había, hay que estudiantes que jamás se integran y siempre dicen que mejor trabajan solos. Pues no, hay que buscar, entonces hay que jugar con los roles. Yolima, entonces juguemos, intentemos probar jugando con los roles. Se me ocurre, ¿vale? Entonces, ¿qué cantidad de miembros en un grupo? ¿Vale? 2, 4 miembros, 5 miembros, ¿qué piensan ustedes? No, eso no es un grupo, Luis, eso es una pareja. Desplazar su zona de confort a nuestras metas de trabajo. Sí. Pensamiento de tiburón de Google. Claro. Fijaos, la premisa es cuanto más pequeño, mejor. Cuanto más pequeño, mejor. Yo considero que impares. A mí también me gusta el impar. Y vigilar que dos no salíen contra uno. ¿Vale? El docente le conviene formar pares o tríos de alumnos, pares o tríos de alumnos, ¿vale?
Claro, si tenemos un excluido y encima le ponemos con 2 y el excluido, hay que mirar a ver, ¿no? Y luego también hay una cosa, a ese que es excluido, siempre habría que ver esas cualidades que los que excluyen valoran y ver ¿cómo se dice? Qué habilidades, ¿no? Qué valores puede aportar el excluido para realzarlos, ¿no? Delante del grupo clase, para darles también su espacio, jugar con ese espacio y ponerle en algún momento de protagonista, al excluido. Bien, duración de los grupos. También lo preguntáis, ¿cuánto debo mantener los grupos de aprendizaje cooperativo? ¿Vale? Un factor para tener en cuenta es el tipo de grupo de aprendizaje cooperativo que se esté empleando. Si yo retomo la bibliografía de Iglesias, me habla de grupos base que pueden durar un trimestre, un curso académico e incluso 2. A mí 2 me parece excesivo en cursos de niveles inferiores. Me gusta además que vayan rotando, me gusta que todos vayan trabajando con todos en la medida que sea posible. Ver también grupos informales que duren unos minutos o un periodo de clase, incluso grupos formales que van de 1 hora a varias semanas de clase. Pero siempre, esto no es una tabla inflexible. Tenemos que ver cómo están trabajando, si están dispuestos a trabajar en grupos, si no están dispuestos, si podría gustarles, si no lo están, si estamos viendo que hay avances con esa formación de grupos, porque nuestra posición es de vigilar, ¿no? De hacer el seguimiento. Entonces, si hay algún grupo que no funciona, pues habrá que reestructurar. ¿De acuerdo? Entonces, hay que estar vigilantes. Ya, trabajar y me diréis, no, es que es muy difícil los grupos, es muy difícil ver a corto plazo el funcionamiento, es difícil también ver esas relaciones, ¿no? Que decía, esas situaciones que a veces no son perceptibles, pero bueno, siempre al final te llega la onda, estás en el recreo o se enfadan o se pelean y al final te llega la onda. Si estás pendiente, la onda te llega. O es un padre que te lo dice, que al chiquillo le ve un poco diferente. Oye, si es en la empresa, igual. Nos da igual, siempre hay veces que estamos un poco más arrugados, ¿no? Dependiendo de estados emocionales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque claro, el niño no viene como si fuera un robot perfectamente con las emociones correctas y como si fuera un dispositivo, ¿no? Que le vamos metiendo lo que nosotros vamos queriendo, ¿no? O sea, el factor de las emociones es arrollador, es un volcán. Ahora, que porque sea difícil no es imposible, ¿eh? Bueno, bien, ¿cómo disponemos las aulas? ¿Cómo les gusta a ustedes disponer las aulas? ¿Le dan mucha importancia a esto o no? Muy bien, depende también para qué, ¿no? ¿No, Yolima? En panel. No sé lo que es panel. Ah, vale, ya, vale. Sí, vale, perdonad. Vale, panel, vale. ¿Cómo más? Sí, o mesa de debate, sí. Zonas externas del cole. Vale.
Y estos que ellos se ponen en los grupitos en las esquinas. Y esto, o sea, el otro día lo hablaba con, ¿sabes? Con nacionales, ¿no? Digo, voy a preguntar en Latán a ver qué ocurre, ¿no? Sus alumnos no observan, no pasa que de repente a veces les vemos trabajar en la esquina de la clase, como si fuera una cueva. ¿Eh? No, o sea, es una cuestión de la edad, ¿no? Pasa a ambos lados del Atlántico esto, ¿no? Que se meten en la esquina como una cueva. Sí, pero ¿lo han observado ustedes? ¿Les pasa alguna vez que se meten allí? Yo ya les digo, no sé qué hacen ustedes en las esquinas, les digo siempre. Yo no entiendo nada. No, profe, déjanos aquí atrás. No, es que está, me dicen, no, es que está el enchufe. No, es que aquí está el radiador, ¿no? La calefacción. Es que aquí está, bueno, se inventan 50.500 cosas para... ¿Eh? Sí. Dice Schneider, en mi caso es complejo manejar grupos ya que el ambiente de aprendizaje en cuanto a la estructura del salón no es de acorde y por el tema de los computadores es complicado estar corriendo computadores de mesa. Vale, nosotros aquí esto lo podemos trabajar porque tenemos dispositivos portátiles. Pero si no, es verdad, Schneider, que es harto complicado. Pero bueno, se pueden tener, o sea, alguna mesa, ¿no? Y que vayan trabajando como si fueran pequeños, ¿no? Por rincones, ¿no? Y que tengan algún ordenador, ¿eh? Pero entiendo que cada uno sabe bien cómo organizar su aula, ¿no? Bien, pues es verdad que cada grupo hace su trabajo en mesa redonda. Acá cuando dice el trabajo es explorativo, perdón, los dejo ser en toda la escuela y parecen más sopas en aguas. Hasta buscan ambientes tan raros, dice. Bien, los miembros de un miembro, sí es verdad que los miembros de un mismo equipo siempre deben estar juntos, sentarse juntos y además, importante, que nosotros podamos pasar entre los grupos de trabajo, ¿vale? Porque siempre tenemos que estar disponibles. Bien sea la aula virtual, sea el presencial, tenemos que estar disponibles. Otra cosa también importante es que los ambientes de trabajo también son influyentes. No es lo mismo trabajar en una clase limpia que sucia, no es lo mismo trabajar en un salón clase con mucha luz que con poca luz, con el mobiliario dispuesto de alguna manera que sin que con plantas o sin plantas, no sé cómo explicar, ¿no? ¿Eh? Es importante, o sea, los espacios de trabajo, ¿no? Yo a eso le doy mucha importancia. Bueno, y también vemos la asignación de roles. Carlos Schneider, estabas intentando contarme algo y compartirlo con los demás. Se meten en el techo de los murciélagos, dice. Ay, Dios mío. Porque, pues nada, ventila, ventila. Bueno, bien. Tenemos aquí para escribir historias y un libro. Bien, en cuanto a la asignación de roles. Al planificar una clase, el docente siempre tiene también que considerar qué acciones van a realizarse para maximizar esos aprendizajes de los estudiantes. Entonces, los roles también son parte importante. Hay que ver, los alumnos no pueden ser unos roles que nos ayuden a estabilizar los grupos. Por eso, Yolima, vuelvo, ¿no? A esto que estábamos hablando. Tenemos el excluido. Bueno, pues hay que buscar perfiles amigables, ¿no? Perfiles amigables. Estamos haciendo grupo de 3, pues que uno de ellos sea amigable, que sea flexible, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, ¿no? Que haga de estabilizador del grupo,
porque tenga un tono de voz agradable, porque siempre sea uno muy ayudador, que supervisa, que ayuda al otro. Importante, ¿no? Esos roles que ayuden. Yo creo que también generan confianza en aquellos que por alguna razón están más retraídos, ¿no? Roles que ayuden también al grupo a funcionar, como algún encargado de explicar los procedimientos, el de también ofrecer apoyo, el que está un poco más avispado y sabe a la primera lo que hay que hacer. Roles también que ayudan a los alumnos a formular lo que saben, pues un investigador, ese que sabe sintetizar mejor, un listillo que corrige, pero un listillo que corrige con rol de corrector, pero desde la humildad, que ya sé que es difícil, porque estos están en momentos de máxima expansión, ¿no? Bien, y una cosa que me gusta, siempre intento que los roles vayan cambiando. Al tímido, pues ponerle de portavoz. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un esfuerzo. Porque en la vida, a lo mejor, o sea, no puede, o sea, cuando llegas a una edad, o sea, la timidez, pues no se considera timidez, se considera mala educación, ¿no? Que decimos muchas veces. Pues a lo mejor no vas a tener oportunidad de permanecer toda la vida tímido. Tienes que trabajar esa habilidad. Igual que uno que es un poco despistado, pues a lo mejor tenemos que poner de secretario para que se lo tome más en serio. Importante, darles a cada uno esa responsabilidad. No hay mejor cosa que para que funcione una persona que poner un poco de responsabilidad sobre su peso, pero sobre sus hombros, ¿no? Quizás él es profe. Los roles no deben reforzar la habilidad, deben transformar la habilidad. Me gusta mucho, Yolima. Fíjense, si ya simplemente tenemos al que está enredando, ¿no? Que es muy nervioso y está hiperactivo y va de un lado para otro, va corriendo y le vemos que no puede aguantar la silla. Pues a ese le dices, venga, vete a la secretaría y tráeme unos mapas. Aunque ya se proyectan, pero a veces le digo, mira, vamos a usar fuentes antiguas. Vete a por los mapas de tela, que a mí me fascinan. Y le hago que vaya y se levante un ratito. O que vaya a por tizas, ¿no? Para la pizarra. ¿Saben ustedes decimos tizas igualmente? ¿No? Es la... ¿Sí? ¿Sabemos lo que es tiza? Vale, sí, lo llaman ustedes tiza también. Vale, sí, vale. Vale, pues le mando a por tiza uno, ¿no? O a por hojas de papel, o a por material, ¿no? Ese que siempre está ahí dando vueltas. Uno que está muy pesado ese día, pues venga, date una vueltecita por el pasillo en un momento en que no estoy haciendo ninguna explicación y aprovecho y le mando a buscar material, ¿no? Y ya, bueno, va recto. O me voy un momento, o si tengo que salir por una urgencia de clase a algo, a uno se le hace responsable para que toda la plantilla esté en silencio, ¿no? Entonces, se crece, saca pecho y lo consigue. Bien. Entonces, el docente en esa asignación de roles, cuando son más pequeños, o sea, hablo pequeños 18, o sea, 18 para abajo, es importante que nosotros seamos los que conformamos los grupos, ¿vale? Cuando son en infantil, primaria y tal, en infantil intentamos que sean un poco por amistad. Cuando son mayores ya es que son pasado la escuela de secundaria y bachillerato, esa ya se entiende con que ya pasamos a colaborativo, ¿no? Bien, dice, y cuando ese perfil de inquieto lo tiene más de la mitad de un salón, entonces pides la baja, Miguel Ángel, pides la baja porque necesitas ir a los termales de Santa Rosa de Cabal, que es lo que he empezado yo diciendo, que necesitaba realidad latán. Es complejo y fíjense, hoy estaba leyendo una publicación justamente de la falta de atención provocada muchas veces por la sobreestimulación. No son capaces de parar quietos, no hay cantidad de chicos muy movidos, ¿no?
dice, ya valiste, dice 21 hiperactivos. Sí, pero realmente, o sea, son temas atencionales, ¿eh? Son temas atencionales muchas veces, ¿no? Es como cuando los chicos veías a tus hijos, ¿no? Que veían anuncios en la televisión y es que, o sea, les veías que con los anuncios empezaban a acelerarse, ¿no? ¿Sí? Pues es verdad que últimamente están sobreestimulados. Entonces, ¿qué queremos, no? Bien. Vamos fatal de tiempo, como siempre, menos cuarto. Bueno, importante. El alumno tiene 3 tareas, ¿vale? Aprender realmente a usar los índices automáticos, cada grupo debe realizar un experimento, el docente deberá fijar unos objetivos grupales y lo que sí que es importante es que el docente explique bien la tarea. Debe definir los conceptos, debe estar presente en esa actividad, debe explicar bien los procedimientos y después debe crear un clima de cooperación entre ellos, ¿vale? ¿Sí? Bien. Vamos avanzando poquito a poco. Objetivos. Dice, vamos a ver, toda clase cooperativa tiene unos objetivos conceptuales que van a determinar los contenidos, qué van a aprender los estudiantes, etcétera, etcétera. Siempre existen unos objetivos que establecen esas conductas grupales que tendrán los alumnos ante esos objetivos definidos. Y para establecer esos objetivos también, por otro lado, actitudinales, referidos a esas prácticas sociales, el docente vamos a tener varias alternativas. Por un lado, preguntar a los alumnos qué prácticas sociales les servirían para mejorar su trabajo en equipo y luego enseñarles, llevar una lista de prácticas sociales y antes de presentar una clase podemos hacer nosotros un diagrama de las maneras como los grupos pueden ejecutar la tarea, cómo pueden maximizar ese aprendizaje. Independientemente, previo al trabajo cooperativo, los alumnos deben iniciarse en esas destrezas de comunicación, de hablar con precisión y con claridad, de saber comunicarse. Bueno, ya saben ustedes que sobre la escuela nos recae todo y tenemos que enseñarles de todo. Cualquier día hasta cepillarse los dientes, ¿no? Bien, tenemos un peso brutal encima de nuestros hombros. Otra cosa es los materiales. Al planificar esa clase, el docente debe decidir qué materiales son necesarios para que los alumnos trabajen de forma cooperativa y muchas veces yo lo que hago es que les limito los recursos. Es decir, o sea, podía dar material a cada un miembro del equipo, pero al final se lo doy una maleta de material por equipo. ¿Por qué? Porque esto hace que haya un responsable del cuidado del material y que todos y cada uno cuiden de los enseres y los materiales. Bien, nos podríamos extender un poquito más, pero bueno, vamos ya un poquito a contrarreloj. Bien, vamos a ver esos principios también para el aprendizaje cooperativo en el aula y fuera de ella. Y vamos a ver esas dinámicas, a ver cómo vamos, fatal. Dinámicas grupales, vale. Nos vamos a quedar aquí, justamente igual que con la otra clase, porque no pude terminar el punto, ¿no? Porque me gusta mucho que ustedes participen y así me va. Pero no se preocupen que terminamos la sesión la semana que viene, ¿no? Un poquito me va a quedar de la primera parte. Bien. Entendemos por dinámica grupal toda aquella actividad que tiene como objetivo cohesionar a los componentes del equipo. Fijaos, y vuelvo a citar a María Yolima, que estamos otra vez hablando de cohesión. Del que está fuera, atraparlo para el grupo. Entonces, esa metodología hay que aplicarla en el aula como un método educativo para la resolución de conflictos, para ver para inculcarles principios éticos y porque puede resultar muy enriquecedor para el conjunto de los mismos, ¿no? Toda dinámica tiene que generar un sentimiento de pertenencia, una toma de conciencia de grupo. Entonces, es una cosa muy complicada en estos tiempos y lo acaban de decir también ustedes, que son difíciles de educar.
les tenemos que invitar a la reflexión. Ya sé que son 42 en el salón, Miguel Ángel, y mantener el silencio en el salón. Yo últimamente lo que hago es que silbo como si fuera el míster en el campo de fútbol, silbo, porque ya llega un momento que miren cómo tengo la voz. Entonces se quedan así porque, claro, no, dicen, profe, no es propio de usted, digo, claro, ni propio de ustedes que estén todo el rato gritando y chillando y que su pobre profesora no pueda trabajar, porque mi herramienta es la voz, ¿no? Entonces hay que hacer un win to win. Si ustedes ganan y yo también tengo que ganar. Ya, tremendo. Eso pasó en mi generación, ¿de acuerdo? Éramos 40. Mi madre, recuerdo que me hizo una bolsa de tela maravillosa para guardar ahí. Era una malla de ballet que teníamos para hacer gimnasia rítmica y demás, y la veo, y me acuerdo de que me cosió el número 46. Me acuerdo perfectamente de una bolsita de tela de cuadritos verdes y blancos. Mi padre dibujó el 46, lo recortaron con tela, lo pegaron, o sea, el 46. Es que no se ve, o sea, no se me aparta de la... Y digo yo, y con 46 en el aula, y ustedes seguro que también éramos tantos, ¿dónde hemos llegado, no? Y ahora, en mi caso, con 23 en el aula, tenemos unas dificultades, y es que podríamos hablar cantidad y largo y tendido. En nuestro caso, aquí en este lado del Atlántico, la tribu ha dejado de educar. Se ha perdido muchos valores y la tribu ya ha dejado de educar. Tú ahora ves a un niño y le dices, niño, por favor, los pies fuera de la silla, que es las sillas de todos. Se te queda así mirando, viene el padre y te dice, oiga, no diga usted nada a mi hijo. La tribu ha dejado de educar. Pero bueno, no hay que resignarse, hay que resistir. Hay que resistir. Entonces, bueno, decíamos, generación, sentimiento de pertenencia, motivación, autoconocimiento y estimulación del aprendizaje cooperativo. Estas dinámicas deben, que las vamos a ver ya la semana que viene, decía, tienen que instar a la reflexión en la medida que sea posible, tienen que promover autoconocimiento. Fíjense, a esos 50 les podemos sacar a la calle, no sé si tienen en algunas escuelas ustedes, aunque sea verde, ¿no? Cuando esté la cosa un poquito en silencio, salen ustedes al patio, les sientan en redondo y que mantengan el silencio. Son trabajos fabulosos, porque se desconectan, se escuchan a ellos mismos, se trabaja el silencio, que es tan importante, ¿no? Bien, estas dinámicas, decía, pasan por el autoconocimiento, la estimulación, la generación del sentimiento de pertenencia. Entonces, bueno, aquí las dinámicas grupales. Bien. Y luego también toda dinámica grupal hace de brújula para los usuarios de estas dinámicas, es decir, lo que se puede darse a partir de esos ejes fundamentales, ¿no? Toda dinámica grupal tiene grandes rasgos, ¿no? Una brújula para los usuarios de estas dinámicas, ya que orientan al grupo y además sus actividades hacia la consecución de la tarea encomendada. 3 ejes fundamentales. Un eje temático, pues suelen coincidir con los contenidos a trabajar durante el curso, un eje técnico referido al modo de cómo vamos a trabajar y uno funcional. Debido a esa naturaleza grupal, esas dinámicas de grupo deben partir de la cooperación entre los miembros del equipo para cumplir ese objetivo, con lo que cada uno de ellos va a adquirir un rol diferenciado y tiene que garantizar el éxito de cada uno de ellos. Esos factores claves en la dinámica van a ser, por un lado, suelen desarrollarse también esas dinámicas de forma diferente por una serie de factores, no solamente de los internos, sino también de los externos. Pues una dinámica deben ser los factores individuales, cómo es la personalidad de cada uno de los miembros del equipo, cómo también están relacionados con la materia grupal en cuestión, la orientación que nosotros como docentes les estemos dando y luego los factores contextuales, los ambientales,
el tipo de centro educativo, el grupo clase, las relaciones laborales existentes con otros compañeros nuestros del departamento, o si vamos a compartir unos recursos con los recursos con los que contamos. Tenemos también que subrayar una serie de factores en estas dinámicas. Bien, y algunas de ellas, para ya cerrar aquí, vamos a ver cosas en común, que es una dinámica muy bonita, sin palabras, y la dinámica del lazarillo. Y esta, por favor, que no se me olvide, aquí vamos, les he regalado bueno, que no la voy a poder copiar, no me lo puedo creer, esperen, aquí, le voy a hacer yo una cosita aquí, se la voy a dejar, se la voy a regalar aquí, la voy a abrir yo para que ustedes la tengan. A ver, aquí, esperen, que se las voy a regalar. Ahí estamos, ¿vale? La oralidad, dice Miguel Ángel, dice, me encanta el trabajo colaborativo porque trato de aplicar el modelo de constructivismo social y más una comunidad donde la oralidad es muy importante. Bueno, es que está en un centro rural, Miguel Ángel. Ay, me encanta. El año pasado tuve un trabajo fin de máster de justamente de temas de traspaso de tradiciones y demás. Y además me lo hicieron en trabajo cooperativo. Bueno, me encantó. De todo, bueno, me lío, me encantan ese tipo de... Qué suerte, de verdad. Bien, fíjense que me voy, es que me dan ustedes un hilo y ya abrimos. O sea, tenemos cantidad de cosas por compartir. Fíjense, cosas en común. Yolima, volvemos otra vez a ese que no está integrado. Intentamos buscar, el objetivo es la dinámica de cosas en común, es presentarse de una manera entretenida, fomentar el conocimiento de los participantes entre sí y promover, por ejemplo, la integración grupal. Es simplemente búscate a otro compañero que la letra de su nombre empiece por la misma que el tuyo. Búscate un compañero que haya nacido en el mismo año que tú. Búscate un compañero que haya leído el mismo libro. Uy, eso últimamente es complejo. Búscate un compañero que tenga la misma comida favorita que tú. Búscate un compañero que tenga el mismo hobby que tú. Entonces, bueno, pues vamos, se van conociendo entre ellos, ¿no? Cosas en común, Nos hacen los rasgos iguales, nos hacen los rasgos diferentes. ¿De acuerdo? Bien, se distribuyen por el salón, tienen que ir y van interactuando entre todos. No les queda más remedio que cogerse un listado, ir preguntando a cada compañero. Y ya ahí también nos da a nosotros una perspectiva, porque nosotros somos los grandes observadores, de cómo están intercambiando, ¿no? Y cómo se están aproximando, y cómo es su lenguaje no verbal, y cómo se acercan, y qué se dicen, ¿no? Nosotros vamos paseando por allí porque van a estar tan entretenidos que no se van a dar cuenta de que estamos observando. Bien, sin palabras, ¿no? Este objetivo, la dinámica de comunicación, es experimentar una comunicación no verbal. Recurrir a gestos para comunicar y analizar esa eficacia que tienen cada uno para esa comunicación no verbal. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, no sé, una película, la que sea, se pueden usar imágenes, fotografías, gestos, puestas en escenas, hacer una performance, lo que quieran, ¿no? Entonces tienen que contar una historia o algo que ellos se lo tengan que contar al grupo, ¿no? Entonces hay que ver que si fueron muy exactos al narrar la historia, qué obstáculos o problemas parecían que tenían en implementar esos gestos, esas señas con el compañero, cómo se podían eliminar esos obstáculos y el receptor si lo ha entendido bien, si no lo ha entendido bien, porque realmente lo que tienen que aprender a hacer es controlar, pues están trabajando en grupo y a uno no le gusta lo que el compañero está diciendo y tiene una cara hasta aquí todo el rato,
pues bueno, eso lo tiene que matizar, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? Cómo ven el resto la comunicación no verbal. Ver cómo no puede hablar, la frustración que le entra, porque se tiene que morder la lengua también, ¿no? Porque como no puede hablar, entonces muchas veces hay que morderse la lengua y es una dinámica también para poder mordérsela. Bien, y esta última que vamos a ver hoy, esa dinámica de trabajo en equipo, es la dinámica del lazarillo, que es identificar situaciones de conflicto que va a generar la desconfianza. Vivenciar resultados que se alcancen si hay confianza o desconfianza. Promover también un clima de trabajo y de confianza entre los integrantes del grupo. No sé si se acuerdan ustedes del juego infantil de la gallinita ciega. Pues está basado en ese mismo juego, ¿no? Es que le ponemos a uno un trapo, le vendamos los ojos, tiene el compañero que agarrarle. Imagínate, vamos a ir al cuarto de baño, vamos a ir a por el bedel a por unas tizas, y se tiene que tener una confianza ciega, como les he dicho, los he puesto aquí en la diapositiva, para fiarse de la pareja, ¿no? Entonces, hay que hacer una reflexión, todas estas dinámicas pasan por una reflexión, qué sensaciones has tenido, cómo sentían al guiarse por una persona que no podía ver. Alguien necesitó levantar los brazos porque tenía la sensación de que se chocaba. Alguien era reticente a ser guiado. ¿Por qué? ¿Cómo influye la confianza en la relación con los otros? ¿Cómo se puede resolver esa desconfianza? Y una importante, ¿cómo se construye la confianza? Miren, yo me acuerdo que hay muchas dinámicas de estas, de grupo, que usan los reclutadores para trabajar en consultoras. Y yo me acuerdo que ya la había experimentado ya cuando hice un curso de formación de formadores ya allá hace muchos años atrás y me tocó de nuevo. Y era una experiencia que la verdad es que pasé fatal. No sé si han probado ustedes a ponerse de pie, que haya alguien justamente detrás de ustedes y tirarse hacia atrás y esperar a que el compañero o compañera les recoja, con la idea de que a ustedes no les van a dejar caerse al suelo. No sé si han tenido ustedes esa experiencia. ¿Han tenido esa experiencia? Bueno, compruébenla. O sea, eso sí que es de confianza ciega. Es otra prueba que se puede hacer, ¿no? Dice Yolima, dice, profe, me hizo pensar en mis muchachos maldadosos, ya me los imagino de viaduros del Lazarillo. Hay que arriesgarse. No se marea. Bien. Bueno, pues fíjense la cantidad de dinámicas que podemos hacer y así cantidad de ellas, ¿no? Todas para trabajar las habilidades sociales. De verdad les remito y les regalo ese enlace. Échele un vistazo de cara a la sesión siguiente. La verdad es que estas sesiones darían para hablar horas y horas y horas. Y decía el otro día una compañera suya, ¿no? Dice, Alicia, vale, muy bien, esto está fantástico. Dice, ¿en qué momento trabajo yo estas dinámicas con mis alumnos? Y les decía, en tutoría. Ay, Alicia, es que en mi colegio, en tutoría y tal, pues tendrás que buscarte la vida. Digo, pero para poder trabajar, y él le decía, realmente para poder trabajar con aprendizaje cooperativo, tenemos que trabajar previamente las habilidades sociales. Importantísimo. Dice Candelaria, dice, en mi escuela tenemos estudiantes ciegos y lo más destacable es que entre los estudiantes sin discapacidad se tratan horrible, pero con ellos son unos amores. A veces me tocaba llamarle la atención para que no los tengan como tacita de vidrio. Es que
nos sorprenden los alumnos, nos sorprenden, de verdad nos sorprenden. ¿Mm? Pues también es una forma también de partida, ¿no? Para trabajar y para, imagínense que hubiera reticencia, ¿no? Y pues sin ánimo y sin faltar el respeto ni de sensibilidades, simplemente decir, bueno, vamos a trabajar y Diego nos va, si el alumno se llama Diego, ¿no? Pues vamos a trabajar a ver si Diego, que no, que es invidente, ¿no? Pero que ve de otra serie de maneras, ¿no? Vamos a intentar a ver si nosotros podemos ser Diego, ¿no? Y qué confianza, igual que Diego nos tiene confianza, a ver que cómo nosotros nos dejamos también guiar, ¿no? Bien, hasta aquí, porque la verdad es que iba a decir, puesta en práctica la clase cooperativa a las 9 de la noche, que para mí ya, también no me ha importado dejar las 4 diapositivas que realmente hablan de la atencionalidad también, de la curva atencional, ¿eh? Em, para la sesión que viene, puesto que con los otros grupos que yo tengo a mi cargo, también me quedé aquí. Tampoco quería que ustedes fueran más adelantados, incluso los otros no, ¿no? Para que todos ustedes vayan a la par. Bien, entonces voy a hacer una recopilación un poquito, ¿no? Que saben ustedes que aunque ya estamos un poco ya fuera de hora, 3 minutos, pero hemos terminado on time. Em, veamos, ¿no? Hemos visto hacer así hacer el resumen, ¿no? El colofón, el cierre, ¿no? Hemos visto en esta sesión, hemos vuelto a reiterar, ¿no? Lo que era aprendizaje cooperativo, hemos visto también herramientas de comunicación, hemos mencionado para la gestión, para la creación, y nos hemos quedado en esas cuestiones previas, pero que son tan importantes como las características de los grupos, cómo, cuánto tiempo dejamos, ¿no? De esa conformación, cómo disponemos el aula, cómo asignamos roles, objetivos y materiales, y ese último capítulo dedicado a las dinámicas, ¿no? Hemos visto eso en interferencia positiva, responsabilidad individual, interacción estimuladora, aprendizaje de competencias y la evaluación. Y luego hemos ido ahondando, ¿no? Grupos heterogéneos, cantidad de los miembros, la duración, la disposición en el aula, asignación de roles, los objetivos fundamentales, ¿no? Que hay que marcarse, los materiales y dinámicas grupales, la importancia, los ejes fundamentales para que esas dinámicas grupales funcionen, esos factores clave y esas dinámicas para, hemos dicho, los que están fuera, traerlos al grupo y ver cosas en común que son muy importantes, que nos dejen sin palabras y al final confiar y depositar la confianza de forma ciega en el equipo. Bien, dice, gracias a mi compañera Candelaria, luego trabajamos juntas en algún trabajo, me parece estupendo. Dice, me encanta esta clase, dice similarmente compañera María, dice, me permite hacer un espejo de mis clases y labor. Bueno, me encanta sus aportaciones, me encantan también sus ocurrencias. Yo creo que estas clases nos aportan, tanto a ustedes, lo que yo les pueda decir, yo salgo siempre muy agradecida porque realmente ustedes también con esas puntuaciones, ¿no? Esas puntualizaciones, ese subrayar ciertas cosas y pues también me abren campos, ¿no? de visión y también me abren perspectivas y les tengo que dar muchísimas gracias también porque están ustedes fieles cada semana a su sesión y yo les quedo realmente agradecida, perdón, y la verdad es que eso me ayuda también a preparar y transmitir con la ilusión y la alegría que ustedes merecen. Pues sin nada más, no sé si quieren comentarme algo más.
si me quieren trasladar lo que ustedes quieran. Si ahora no es momento, ya saben que me tienen a disposición en los foros, o si no, vía tutora si tienen alguna urgencia. Y de verdad, como siempre, cada tarde que se conectan ustedes, un placer y, y reiterar otra vez mi agradecimiento. Muchas gracias. Y nada, simplemente desearles un feliz fin de semana, ¿no? Que ya estamos saboreando desde aquí a las 9 de la noche, ya estamos saboreando las mieles del viernes. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Sí, yo creo que necesito ya esos termales que decíamos, ¿no? Nos vemos. Muy agradecida, de verdad. Nos vemos la semana que viene. Disfruten y sean felices. Gracias.